sí mismo, con unas capacidades comunicativas muy amplias. Y por otro lado, me pareció interesante, pero un poco difícil, y es el tema de lo pequeño. Ay, Digamos, no. no, sí, 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 lo juro. Sí, sí, Porque lo él que pasa hablaba, es que le escuché entrecortado. un poco problema de conexión. y otro tema que se me hacía un poco complicado era que hablaba de sobre cómo el teatro debería ser pequeño. El teatro de objetos es pequeño, es reducido por la dimensión de los objetos. Y me iba, por ejemplo, a ver a Mumen Chance, que trabaja son con objetos gigantes, ¿no? Que se me hacía también otra propuesta totalmente diferente. Y también me puse a reflexionar si no solamente, si solamente el objeto puede estar vivo, si se le anima, si hay otras posibilidades de animación o de significado del objeto que no sea directamente con la animación del actor, como y no reemplazando a un actor, sino de pronto en un sistema más o en un propósito más sinestésico que genere sensaciones más que una idea dramatúrgica. Era lo que me puse a pensar después de leer el texto de Cartoon, pero es como un abrebocas de los puntos que quiero desarrollar más adelante. Súper, súper bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir un poquito de su sensación general? Bienvenido, bienvenidos los compañeros que se están uniendo. No hace nada, acabamos de empezar. Hans, adelante Hans. Bueno, Pensé que estabas a diciendo, estabas pidiendo mí la palabra, perdón. no Pero ya, estaba ya entramos en acto. saludando, pero bueno. Bueno, lo que yo pues este texto de las llaves se me hace hermoso, pues y es muy interesante lo que encontramos en las lecturas, porque en el de las llaves es como el discurso que le da a sus alumnos en la graduación, y el otro texto es un poco el proceso que hace en sus clases. Entonces como que uno puede armar como unas ideas ahí generales, eh, pues imaginarse en el contexto en el que crea, digamos, estos escritos que son muy bellos. Hay un montón de conceptos que me parecieron como bien potentes, y como que incluso a pesar de que digamos que la lectura la había conocido y había pues he tenido algún acercamiento con el teatro de objetos, pues como que te vuelven a conectar, ¿no? Entonces como que uno hace la lectura y ve los objetos y los piensa de otra manera, ¿no? Tan hermoso esto de que entre menos útil, como que tiene como un carácter más sagrado, o la utilidad del objeto, y también pues como todo, como esta historia que nos cuenta un objeto cuando ya no se usa. Eh, bueno, no sé, tengo como un montón de apuntes de conceptos que se me hacían como hermosos, realmente como potentes, como que los lees y vuelves como que a tener o a observar, digamos, con esos ojos, que eso es muy interesante, eh, porque pone en el centro digamos, de lo que está narrando, es el objeto en escena, ¿no? El teatro de objetos, pero visto desde esa perspectiva, ¿no? Antropomorfizar también es interesante, es lindo, pero también cómo acercarse al objeto y hacer como un acercamiento sensible a lo que nos quiere, a lo que nos da ese objeto. Bueno, eso yo creo que ahí después si salen más cositas ahí iremos Y está súper que hablando. podamos ir como viendo así cosas generales y podamos ir profundizando de a poco. Igual es un texto que tiene un montón de información y que de pronto nos da, hay mucha tela para cortar, ¿no? Entonces lo ideal es poder como avanzar hoy lo que más podamos y de pronto si vemos que no, ¿por qué no hacer una segunda sesión sobre el mismo tema, ¿no? Dejo eso ahí como abierto para que lo pensemos con todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguno de nuestros compañeros? Bienvenido Giovanni, Edwin, bueno, todos los que se acaban de conectar.
¿Alguien más que quiera dar alguna impresión general sobre el texto? José Ramón, adelante, por favor. Sí, fíjate, hace, hace un tiempo escuchaba una conversación, una entrevista que le hicieron a Cartoon y la cual rememoré y busqué, y él hacía mención a salir de la periferia, ¿no? Y salir de esa zona corriente donde a veces el artista se mueve y se queda como para no arriesgarse mucho, ¿no? Pero sin embargo, Cartoon se invita precisamente a salirse de la periferia. Y bien sea en la dramaturgia, bien sea en la dirección, bien sea en la actuación. Y cuando leía el texto que se nos dio, precisamente pensaba en eso y cómo el objeto o los objetos, a partir de aquello un poco de lo que decía Hans, de entre lo útil y lo inútil, bien, entre lo sutil, entre lo no sutil, entre dejar la esencia como tal del objeto y descubrirlo en su verdadera esencia, cómo permite tener ese lenguaje, esa otra mirada, esa poesía que te habla, que tú tienes que estar muy atento a escucharla. Y si no la escuchas es porque hay algo, hay una desconexión entre el elemento y tú como creador. Quería acotar eso. Gracias, José. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Adelante, Vicky, por favor. Victoria. Gracias, hola. Hola. Muy bueno, en relación a lo que estaba diciendo José, también Ihan, me llama la atención mucho de esta lectura de las llaves, como esta invitación que nos hace a entender y a, no sé, como aprender el lenguaje de los objetos, como su materialidad, digamos, me pareció muy bacano eso que dice, toma la llave y nómbrala, pero como se llamaría una llave, no antropomórficamente. Y también me llamó mucho la atención, o sea, me quedó como resonando esto que él decía de estas posibilidades para la dramaturgia de objetos que son muy fuertes, como la metáfora, que él decía que decía algo así como nunca repitas una metáfora, bueno, lo de la paradoja también me pareció muy chévere porque dice que es un tesoro así súper potente para esa escritura dramática y también el azar, digamos un poco relacionándolo con lo de la vez pasada, lo del pensamiento títere, lo azaroso, lo mágico, bueno, no sé, eso. Bien, sí, y igual, no sé, digamos, a mí me pasó algo también muy chévere y es que primero hice la lectura sobre todo lo técnico y después la de las llaves. Entonces, como que es un cierre también bien bonito que hace y que cuando uno lee el texto de las llaves, como que dice uno, ok, como que sí entendí y como que sí me llegó un poco, ¿no? Es como un cierre bien, bien chévere leer los dos textos, ¿no? Tal vez si hubiera leído el primero, el de las llaves, y después el otro texto sobre la dramaturgia y estos ejercicios que planteaban en sus clases y todo lo técnico, digamos, no, tal vez no hubiera sido tan chévere. Entonces, digamos que en mi caso fue bonito poder encontrar de manera coincidente haber hecho esa lectura así, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo de forma genérica o podemos ir entrando en materia? Bueno, no veo que nadie más, entonces a mí me quisiera plantear una primera discusión o una primera visión antes de entrar digamos, en lo profundo de los planteamientos que hay en estos textos, y es ¿cómo ven ustedes esa diferencia entre títere y objeto, ¿no? Que muchas veces, digamos que hay unas cosas que están planteadas, pero que muchas veces las podemos llegar como a tomar como elementos que tienen una misma calidad, una misma manipulación. Entonces, quería abrir un poco con eso, ¿no? ¿Qué opinamos sobre eso? Y irnos enmarcando un poquito más hacia la dramaturgia, la forma de narrar que tienen, todo lo que habla él, sobre todo de la atención creadora que descansa en el protagonismo del objeto, ¿no? Que para mí es uno de los puntos más interesantes que hay. Entonces, no sé quién quiera compartirnos algo. ¿Nadie, Bueno, nadie?
¿Nadie se anima? O así espontáneo como ahorita, maestros. Giancarlos, cuéntanos. Ah, no, Juan Carlos, Juan Carlos. ¿Y qué? No, pues la verdad, esta que me Entrecorta, Juan, entrecorta. entonces una de las sexo compañero. Mm, y corta. Pero entonces hay un ejército entre el objeto y el títere que el titirio no es el que encuentra esa conexión. O sea, el títere de hecho es un artículo que nosotros creamos y pensamos y concibimos para la escena y el objeto está ahí y nosotros lo llevamos a la escena encontrando esa poética que de hecho el maestro Mauricio Kurt la expone de una manera muy, muy clara y muy sensible porque de todas maneras uno dice, sí, hemos alcanzado esto. Hay compañeros y hay agrupos que de hecho ahorita colocaban ejemplos de agrupaciones que han alcanzado ese ejercicio de poner descontextualizar el objeto y colocarlo como una entidad poética del escenario. Entonces, que los dos elementos, sucede la magia de la dramaturgia cuando está en manos de un titiritero, tanto el títere como el objeto. Ok, súper, súper. ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Algo que agregar? Bueno, yo si quieren. Creo que un poco de alguna manera cuando nos habla de la actuación, un poco creo que nos hace un acercamiento a lo que tal vez él pretende con el teatro de objetos, ¿no? Entonces, creo que eso sería distinto al teatro de títeres, donde concebimos un títere, de hecho, una técnica titiritera, y construimos al títere lo construimos para que, más o menos, porque evidentemente sabemos que cada títere hace lo que se le da la gana, y pues hay que hacer un estudio y un trabajo sensible con el títere que hemos construido, pues sí lo construimos para que cumpla una función, para que realice unos movimientos específicos en la escena. Lo que sucede con el objeto, en este caso, es que ese paso no existe. Entonces lo que tendríamos que hacer es hacer un acercamiento, un trabajo sensible para entender qué calidades de movimientos, en el contexto en el que lo estoy presentando, que digamos qué significados produce, qué sentires, y también de alguna manera la manipulación. Yo creo que en este caso sí es diferente, y creo que es lo que está diciendo Cartoon también en sus lecturas, Claro. ¿no? Lo que me parecía tan lindo cuando hablaba del bailarín que usa su cuerpo como un objeto, como la objetivación del cuerpo, que si uno se pone a pensarlo en ese sentido, es diferente a la manera en que nos acercamos a manipular un títere, porque de alguna manera, claro, es un objeto, pero pues no sé, creo que ya hay como unas ideas de manipulación con el títere sin haberse acercado a él. Claro, en el trabajo sensible hay unos que se mueven de unas maneras o de otras, pero creo que ahí habría alguna de esas diferencias entre objeto y títere. Chévere, ¿alguien más? ¿Quién más quiere opinar? Y vamos transformando un poquito el tema. Era solamente como para incentivar un poco al diálogo de esto. Juan, ¿te vas a decir algo? No. Ok, ¿alguien más que quiera como ir que vayamos utilizando esto como un motor? Ir como... Dale, Sergio. Vale.
digamos desde el punto de vista de Cartoon y de compartiendo la idea de Hans, eh, digamos, existen esas diferencias, pero incluso ahorita que leí la tesis de maestría de Ciro, que me pareció muy interesante, hablaba del concepto de teatro de objetos como un concepto que engloba tanto el objeto sin intervenir como el títere, porque decía que también el títere es un objeto, no pierde su capacidad objetual y todas digamos, sí está pensado para hacer una acción dramática o para estar en función dramática, pero igual tiene su objetividad. Tiene una serie de pesos, de texturas, de posibilidades de movimiento, él habla de biomecánica en el títere. Entonces me parecía muy interesante cómo él utiliza el concepto de teatro de objetos tanto para definir el objeto títere como los objetos sin intervenir. Igual, no se, yo creo que hay un montón, y leyendo no solamente a Cartoon y a Ciro, sino también revisando lo que habla Rafael Curchi, que hay toda una gama de posibilidades del teatro de objetos al teatro de títeres. Hay toda una gama que pasa por toda la mitad, que puede ser objetos ligeramente intervenidos, y ahí donde está el títere y donde está el objeto. Entonces creo que no es una cosa tan polarizada, sino que hay un montón de gamas y matices que nos brindan otras posibilidades. Y que tal vez se pueden también como tener una misma visión, obviamente con sus particularidades, pero que no deja de ser el títere, digamos, un objeto. Sí, creo que ahí estamos muy de acuerdo. Dale, Hans. Es algo de lo que había hablado incluso Sesky la vez pasada y era esto de la resistencia de la materia. Y tiene que ver, digamos, con la información que tiene un objeto cuando está ahí escénicamente puesto. Incluso cuando hace parte de un títere, incluso cuando de alguna manera se puso de aposta o un títere tiene un objeto, digamos, puesto. Y es que ese objeto no deja de ser, digamos, un objeto independiente y dejas de pensar en la historia que tiene ese objeto, lo que llaman la resistencia de la materia, ¿no? Por ejemplo, no sé, ese grupo sacados del tacho que hacen títeres con material reciclado y evidentemente se entiende el material del que están construidos, entonces no dejas de pensar que hay un galón ahí. Y seguramente eso, digamos que le suma información al títere, pues en esa carácter objetual o de la materia que se hace tan evidente, o estos de Svan Maher, el diálogos no me acuerdo, del amor, que es como las verduras y se pelean y una se comen a la otra y no deja la nariz de ser una zanahoria, no sé. Y eso le suma, digamos, como una capa más de significado cuando se pelean y se comen los unos a los otros. Sí, yo también creo que esas fronteras un poco ahí como que hay millones de posturas, pero pues quería mencionar, digamos, esto de los objetos sí tiene esa característica y es que hay una información que de una te llega a la cabeza, ¿no? Cuando ves el objeto. En cambio, un títere puede ser casi que es como bueno, igual tampoco quiero poner esas distancias porque Sergio tiene toda la razón, o sea, creo que esa es la idea del arte, ¿no? Como que derribemos esos límites y esas fronteras y eso es lo interesante. Fíjate, Jomber, yo diría, disculpa, yo diría que la línea es muy delgada, es demasiado delgada, para poder distinguir cuándo es títere y cuándo es objeto. Y yo pensando en cuando hiciste la pregunta, yo decía, bueno, ¿quién tendrá mayor libertad de movimiento sobre la escena? No solo movimiento, sino palabra, porque el títere, creo que lo decía de Duchamp y que Cartoon lo nombraba al final de uno de los escritos, no lo recuerdo, que la palabra del títere es el movimiento, ¿no? Entonces, o del objeto, creo que el título objeto, no recuerdo muy bien. Entonces, yo creo que a partir de ahí, ¿quién tiene más posibilidad? ¿Quién tiene más libertad?
quién tiene más dominio de quién sobre quién. Uy, es una relación la línea es muy delgadita como para decir, bueno, una cosa es esto, otra cosa es esto. Porque yo creo que los dos, y teniendo en algún momento, en alguna propuesta estética, los dos presentes, cuidado y no, el nivel o el porcentaje es muy ecuánime. Entonces, poder distinguir, al menos para mí, sería todo un proceso. Gracias. Bueno, y digamos que ahí con un poco con lo que hablan, un poco y podemos ir entrando a hablar sobre unos planteamientos que hay ahí en el texto, y es narrar o poetizar con objetos, ¿no? Como esto genera ya una dramaturgia sin necesidad del texto, ¿no? Que es un poco como hablando, como ligándolo un poco a lo que decía José Ramón. Entonces, no sé cómo podemos seguir como indagando un poco y profundizando en esto. Se plantea él, ¿no? Cómo esa dramaturgia se puede dar sin necesidad del texto, que en este tipo de análisis del teatro de objetos, hablando de teatro de objetos como un todo, digamos, que puede incluir tanto títeres como objetos no intervenidos, u objetos intervenidos, como desde el movimiento ya se puede crear una dramaturgia, que era algo también que yo me dejaba como reflexión el texto, ¿no? Muchas veces, a veces, los grupos tenemos esas dificultades de no contar con personas dedicadas a escribir, y pensamos que a veces dramaturgia es solo lo que está escrito como para verbalizar, ¿sí? Y ahí digamos que también se puede empalmar un poco lo de la biomecánica y cómo todo esto empieza a crear toda esta dramaturgia, ¿no? No sé qué nos puede generar esto para que vayamos como entrando en esos planteamientos que plantean los textos. Quien quiera hablar, ¿no? O lo sigo haciendo así como Creo venía que yo a mí espontáneamente también yo. me parece que Cartoon de alguna manera propone como, de alguna manera, acercarse a la palabra como si fuera un objeto, ¿no? Como lo que produce escénicamente, sin necesidad necesariamente de generar, digamos, sí, o sea, que diga algo o que sea algo entendible o que cuente una historia, sino que lo que él proponía ahí como ejercicios de repetición, de descolocación, para poder de alguna manera, digamos, sacarse la idea de la palabra en la función habitual a la que estamos acostumbrados, que cumpla, digamos, escénicamente. Y en ese sentido también es muy chévere. También porque me acuerdo de la lectura de la vez pasada, y es esto de que la palabra en el títere pues es una, digamos que es una ilusión. Entonces, ¿por qué en este caso los títeres y los objetos deberían acercarse a la palabra también de la misma manera, ¿no? Entonces creo que hay como de una continuación, ¿no? Cartoon nos dice, bueno, acerquémonos a la palabra desde otro lugar, ¿no? Observémosla, hagamos un trabajo sensible con la palabra también. Jennifer nos dice, Jennifer, si quieres, puedes activar el audio y nos compartes un poquito lo que estabas escribiendo. Ah, está silenciada, no puede hablar. Ella nos, ella nos dice que de pronto un poco el tema, poder asignarle una personalidad del objeto, reconocerlo, entenderlo, si tiene una personalidad, tiene su propia historia, porque camina así, otras características únicas. Dice que no le sirve el micro, entonces yo voy a servir ahí como para ir leyendo lo que ella nos comparte. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo sobre esto que estamos indagando un poco? Además que también un poco lo que de esta dramaturgia desde otros aspectos del movimiento, y cómo él también plantea una situación, y es como la tensión creadora, ¿no? El protagonismo que tienen los objetos por sí solos. Y desde ahí ya, digamos que un poco ligando lo que dice Jennifer, ya ese mismo protagonismo nos genera un montón de elementos que nos pueden llevar hacia una creación de dramaturgia, ¿no? Del objeto como desde toda su potencia. Y yo agregaría, John, el protagonismo cuando el objeto sale de su patrón que tenemos nosotros establecido en la cabeza.
Por ejemplo, cuando Cartón hablaba de la llave, es distinto ver a la llave cumpliendo su función natural a una llave que está en otro contexto, en otra situación distinta a su lugar común. Y yo creo que también por eso es que Cartoon hablaba en ese texto de la llave, de tener la llave escondida, sacarla no siempre, no tenerla visualmente, porque seguramente una vez que tú la vuelves a sacar bajo algún pretexto, sea como decía Cartoon, nostálgico, o una cosa que me llamó poderosamente la atención también, tanto en el texto, en el primero como en este, cuando se te produce a ti el deseo, porque Cartón habla mucho del deseo, habla mucho del azar, pero cuando el deseo se produce, yo creo que el objeto ya comienza a tomar otra connotación. Su percepción sobre la escena, la mirada que tú le puedes tener, como la mirada del espectador, ya se convierte en otra cosa. Indistintamente que tú sepas que es una llave que puede estar corroída o no corroída. Bueno, ¿alguien más que quiera proponer algo que quiera desde de pronto los que habíamos hablado al principio que teníamos unas impresiones y queremos irlas ligando a esto como para que sea no sea una cosa que solamente yo propongo unas cosas, sino que de las impresiones que tenemos desde un inicio empezar a plantearlas para que lo podamos discutir y reflexionar. No sé quién más quisiera proponer algo más para el debate aquí, para el intercambio, pues cambiemos esa palabra debate. Buenas. Sí, más o menos. Sí. A ver. Aló, aló, aló. Te escuchamos. Listo. A mí hay algo que me llama mucho la atención, es el concepto del decorado. O sea, cómo el decorado deja de ser, si no es intencional, los objetos son los únicos que deben permanecer, ¿no? O sea, porque son los que deben crear expresión. O sea, el decorado entonces puede desaparecer en un momento dado de la escena porque el objeto tiene vida. O sea, totalmente, eso me parece muy interesante, pues, de esto pues es que hace rato lo había como leído y lo vuelvo como a retomar y pues me pareció interesante siempre el concepto del decorado, porque uno que está inmerso en este trabajo, eh, a veces se deja llevar por esa impresión eh, maniqueísta, llamémoslo, de hacerlo, yo voy a decirlo entre comillas, como hacerlo bonito, ¿sí me entiendes? Y entonces también, ¿dónde está la estética de eso, no? Entonces a veces uno tiende a pensar en ese concepto del decorado y no en el concepto de si el objeto debe permanecer como elemento expresivo simplemente, eso, que con esa fuerza, ¿no? Eso era lo que quería como exponer. Permiso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Frente a lo que nos plantea nuestro compañero. ¿Aló? Sí, yo Dale, Juan. que pues no, ya escuchando un poco las impresiones que tienen los compañeros y también, digamos, relacionándola con el texto, encuentro cosas interesantes. Esto por ejemplo, de que el objeto tiene carácter, tiene dramaturgia por sí mismo, o sea, el objeto tiene palabra, puesto en la escena tiene una palabra que nos cuenta una historia y que en relación a los demás objetos que pueden estar en el escenario, pueden contar su propia historia saliéndose del contexto mismo que tiene el objeto, como lo decía el compañero anterior, saliéndose de su contexto, nos pueden contar una historia y esta misma historia se desarrolla de una forma absurda, como lo que hablan de las llaves, se desarrolla de una forma absurda que invita a pensar en los objetos, en la cotidianidad como seres humanos, como cualquier otra persona. Es maravilloso esta vaina. O sea, lo invitas a uno a eso, a las posibilidades creativas, dramatúrgicamente hablando, cuando uno se encuentra con los objetos en
en la cotidianidad. Es eso. Los objetos Creo por sí que me solos tienen... están hablando, creo que me están hablando las sillas. La vida oculta de los objetos, ¿no? Los objetos tienen su propia vida oculta ya que nos... Algo así. Un poco toda historia aquí, que es ese Sí, pensamiento que ellos tienen su vida oculta, ¿no? Hace poco leí un sí, texto sí. acerca de eso y es bien, bien interesante y bien mágico, ¿no? Y que se junta muy bien con lo que hablábamos hace 8 días sobre Claro. que queremos un poco desarrollar y es ese pensamiento títere, ¿no? Ajá. ¿Alguien más que nos quiera compartir, que nos quiera proponer algo desde sus impresiones generales de los textos? Yo tengo por aquí en mis apuntes algo y era, bueno, no sé si alguien iba a hablar, ¿no? No, de pronto complementar un poco lo que dice el compañero, ¿sí? De que de pronto más allá de que los objetos tengan su propia vida, también pueden hablar de la vida de otros, ¿no? O sea, según lo que propone también ahí el texto. Entonces, de qué manera también pueden apropiarse de la vida de personas también y como adquirir ese carácter humano. Era eso. Bueno, él también nos habla ahí de algunas consignas, ¿no? Nos habla de la mesa universal, nos habla de la construcción de máquinas, de proferir poesía o materializar el concepto del clip musical, digamos, dentro de esos ejercicios tan bellos que plantea que hacía con sus compañeros. Y a mí, digamos que leyendo un poco de eso me llamó un poco la atención también, y es esa diferencia entre la instalación y el teatro de objetos, ¿no? Cómo a veces cómo se puede llegar como a tener una confusión a veces ahí y plantear con todo esto que hablábamos un poco de que son cosas diferentes. Jennifer nos escribía ahorita, sí. Dice, no sirve mi micro, ya ya eso está claro. Dice la metominia de los objetos, ¿no? Que es una palabra también que plantea Garzón, que es bien interesante. La función poética de los objetos. Nos comenta aquí Jennifer. No sé si alguien quiere hablar un poco sobre eso que ya plantea, la metonimia, que es algo también que está ahí y que aparece de manera repetitiva en el texto, ¿no? Está muy callado Sergio, Vicky, ¿qué pasa? No, es que quiero también escuchar a las otras Sí, personas para no estar solamente hablando nosotros, sino que podamos compartir con los otros compañeros. está buenísimo. No sé, Lisset, no sé si todavía está por ahí, Edwin. La idea de este espacio es como que podamos escucharnos un poco entre todos y todas las intervenciones en este espacio son igual de válidas. Todas las voces tienen el mismo volumen aquí en estos espacios que nos gusta crear a nosotros. Nadie tiene más volumen que otra voz. Entonces, estaría chévere, no sé, por ahí está John Sterling, Giovanni, Edwin. ¿Nos quieren compartir algo? Estaría chévere como escucharnos a todos. Aprovechen que Jennifer, como no tiene micrófono, no puede hablar, entonces. Eh, Ahí estamos muy tímidos hoy. Yo estaba pensando en lo que nos estaba diciendo Juan Carlos de la decoración. Me hizo recordar lo que decía el texto que hablaba sobre la dramaturgia de Cartoon, que en una parte hablaba como de si es teatro de objetos, cómo se diferenciaría de una instalación, ¿no? Que me llamaba mucho la atención, que él un poco esbozaba ahí como que el teatro de objetos quizás tendría algunos elementos del mundo del teatro, como la tensión dramática, no sé, cosas así. Y también en relación a eso me llamaba la atención que hablaban de un actor o actriz del teatro de objetos, diferente a un actor o una actriz del teatro humano. Bueno, eso es un punto de discusión bastante interesante. ¿Sí? ¿Qué plantea esas diferencias? ¿Dónde aparecen esas diferencias de una labor escénica a otra, ¿no? Sin dejar de ser, ninguno de los dos deja de ser intérpretes, pero sí se plantean un montón
de elementos. Y ahí, digamos que relacionándolo un poco también, por eso él hablaba de esa relación esa visión que tenía sobre los bailarines, ¿no? Como el bailarín al tener, digamos, más clara la utilización de su cuerpo como instrumento, casi que como objeto, yo lo llevaba a veces al bailarín se puede hacer un poco más fácil entender esta dinámica del movimiento que al mismo actor, ¿no? Pero sí, pues podríamos hablar un poco sobre esas diferencias, porque los que vienen del mundo del teatro y se introducen al mundo de teatro de objetos, o los que vienen de otro círculo y se introducen al teatro de objetos, ¿qué diferencias ven? ¿Para ustedes es lo mismo hacer teatro? ¿Es lo mismo hacer teatro de objetos, teatro dramático? ¿Y dónde pueden haber de pronto esos puntos de encuentro? Él también hablaba del espacio y como claro, así como nosotros, el teatro tiene su espacio a la italiana, digamos que es como ese concepto de espacio teatral. Una simple delimitación también genera también un espacio escénico para los objetos o para los títeres. Entonces, no sé cómo podemos, digamos, entablar una conversación a raíz de eso, ¿no? No sé quiénes vienen aquí del teatro, quiénes vienen del teatro. Es que tenemos muchos antropólogos por aquí, creo, ¿no? Hola, buenas noches. Hola, hola, Giovanni. ¿Me escuchas? Sí, 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 es claro. Perfecto. Ok, mira, yo quería, ya escuchando a todos los compañeros y compañeras hablando, cuando ponen el tema de el teatro de objetos, el actor para teatro de objetos, y frente al texto, hay algo que me parece interesante y también es como la dramaturgia se da a partir también del reconocimiento del objeto. Es decir, al principio del texto pone unos ejercicios que se hace, un ejercicio que se hace con tomates o con verduras. Entonces, es interesante también como en el ejercicio se ve que no es una dramaturgia impuesta, sino es el mismo objeto y las características del mismo objeto, las cuales hacen parte de esa dramaturgia o de esa acción, más el intérprete es el que pone un detonante para que suceda una acción. Entonces me parece interesante cómo se da esa dramaturgia del objeto desde las características del objeto. ¿Qué puede hacer el objeto? Si el objeto es un tomate, entonces ¿cuál es la densidad del tomate? Para desde ahí empezar a construir una historia. Entonces, este animador o ese actor o actriz para el teatro de objetos, ¿qué herramientas debería reconocer o tener para comenzar a abordar el objeto como tal? Muchas gracias, Joa. ¿Quién más quiere replicar, quiere sumar? Vale, vale, yo quiero hacer como una suma ahí, una intervención chiquita. La cosa es la siguiente, que el actor tiene como objeto estudiar el personaje trazado desde la misma dramaturgia de la obra. El actor de objetos, de teatro de objetos, tiene que entrar en relación con el objeto para encontrar esa poética y esa dramaturgia que de una forma le va a ayudar a construir su interpretación. El actor de teatro tiene que construir y crear un personaje a través de la dramaturgia dada. El actor de objetos construye este personaje a través del objeto y de las características mismas de este. Entonces, hay un reto bien interesante. Hay unas dificultades que no son tan fáciles de abordar desde el teatro o de la danza para hacerlas, son particularidades, ¿no? Entonces, esto hace que el actor de objetos tenga un ejercicio de estudio independiente, o sea, como por fuera de sí mismo también, ¿no? Y cómo ese objeto me afecta para poder interpretar en escena. Muchas gracias, Juan.
Dice Jennifer por aquí, dice, bueno, que todo dice que este tema es sabroso, que está que se habla, que lastimosamente el micrófono no le sirve, pero que Que propone escriba. ejemplos de historias, de historias contadas sin narrativa y sin actores o títeres, como en el clip peronista. Yo creo que la historia, y ahí me dejó mucho. Igual la pueden seguir ahí como en el chat, pueden ahí, ella está escribiendo ahí, todos podemos como ir mirando lo que nos comparte también Jennifer, que es súper valioso. Bueno, hay un texto muy interesante para hacerle réplica a Giovanni y seguir con la discusión de cómo generar esa construcción de personaje. Hay un libro lindísimo que ahorita no me acuerdo, pero creo que lo puedo tener en digital, voy a buscarlo. Es un libro de Hans Spring Puppet, donde ellos hacen todas unas categorías para animar no solamente títeres, sino objetos. Entonces, ponen ciertos principios ineludibles como la respiración, la mirada, el pasarse la pelota. Son 12 puntos que son muy interesantes, digamos, desde el punto de vista de la animación clásica, que se puede poner tanto títeres como objetos. Voy a buscar ese libro y lo comparto. Está en inglés, pero es lindísimo. Muchas gracias, Sergio. Sergio, por favor, comparte el texto. Quisiera pecar. Buenas noches. Sí, claro que sí, Edwin. Bueno, Quisiera pecar diciendo tal vez que la actuación y el manejo de objetos se dividiría como en periodos de nuestra historia personal, como en edades. La manipulación de objetos, creo yo, no soy ni lo uno ni lo otro. Pienso que es como algo infante, donde me permito jugar con el objeto y él me narra, me dejo llevar. Hay una serie de antecedentes del color, de la textura, del peso, del volumen del objeto, mientras que cuando voy a crear un personaje, ya tengo unos antecedentes propios como persona, como hombre, en mi saber humano, en el trasegar. Pienso que para poder generar una dramaturgia en ambas partes es necesario un orden en específico. Cartoon decía en el texto en el texto de taller de dramaturgia de objetos, decía que la proposición general de la búsqueda en el seno del taller es narrar o poetizar con objetos, generar en ellos una dramaturgia, lugar en el centro de la atención creadora que descansa en el protagonismo de los objetos, en su organización narrativa. Pienso que esa organización, igual que en la partitura del bailarín, que la partitura del actor, que la partitura de quien objeta, o no sé cómo, perdón, objeta no, que manipula el objeto, debe ser como en un orden específico. Puede que no haya un personaje había un ejemplo ahí con una banana, que no haya una banana que tenga ojos, que tenga nariz, boca, que tenga una vocecita, que sea un cliché del objeto o del movimiento de este, pero sí un antecedente, sí una acción que me permita o que permita universalizarle al público que va a suceder algo con este objeto. Y me parece muy poético esto de las llaves, o sea, tras del hecho, es muy romántico cuando narra que muchos objetos, pues que las llaves se las encuentra en un parque como si le estuvieran hablando. Ahorita escuchando a la compañera Hans, hablaba de que los objetos tienen como su propia vida. Es cierto, en algún momento he creado o he intentado crear como corotos, por decirlo así, y quería que se pararan de alguna manera y no, se caen para un lado. Y a estos berracos, y les meto otro material para que se queden, para que tengan la movilidad que quiero, y no lo hacen. Son tercos. Creo que la terquedad del objeto, entonces, es eso, es permitir también de la creación, ¿no? Como lo escucho el objeto cómo está, qué necesita. No me caso con él, juego con él, lo dejo y voy a otra cosa. Y más tarde el objeto vuelve a mí. No sé, es una cosa como
similar a la infancia y a la adultez en eso. Bueno, eso es lo que quería decir. Estaba pidiendo ahorita la palabra Juan y por aquí por internos también Andresito. Entonces no sé si Juan iba a hacer algo referente a lo que acaba de decir Edwin o le damos paso primero a Andresito y después a Juan. Sí, vale. Andrés, que participe Andrés, que quería redondear la idea Vale, había dicho, pero pues, gracias. dale Andrés. Pues incluso también aprovechando lo que acabó de decir Edwin y pues hablando, ya que pues escucho hablar de teatro y también de, pues como de danza, escuchando a Jonber, y pues estaba pensando un poco como en el ritual, ¿no? Un poco en el ritual de entrar en escena, de construir un personaje. Entonces, por ejemplo, estaba viendo, digamos, como la instalación, ¿cierto? Se basa mucho en la instalación esta propuesta que propone Cartoon. Y veo pues también que habla del arte efímero, ¿no? Que la instalación también es como un arte que se diseña para un espacio y que se diseña para ser, digamos, como utilizado en un cierto momento y bueno, ya pasa a ser como otra instalación, otra propuesta. Entonces pensaba como en ese rito, ¿no? En ese ritual, digamos, como para el teatro de los objetos, diferente de pronto al teatro de los títeres, que sí hay personajes y hay elementos que se usan para de pronto durar en el tiempo y como con diferencia al teatro de objetos y en esto de la instalación, pues como esto es un lenguaje que es apenas para que transite, se presente, transite, pero pues se mantiene como en esa línea del teatro y pues del teatro de los títeres. Juan y después Hans. Dale, Hans. Creo que Juan está. Hans, no te escucho, ¿no? Un poco, digamos, esta es como mi mirada como titiritera, porque yo soy titiritera. También, digamos, no vengo, digamos, de las escénicas, pero pues con respecto a lo que decía Edwin, esto de que hablas de este pensamiento como infantil tal vez, me recuerda también la lectura de la vez pasada, esto del pensamiento títere y esto de la posibilidad de acercarnos a los objetos y a los títeres y entender y conectarnos, digamos, con la historia y con la vida y con la información que nos dan, ¿no? Por otro lado, digamos, con respecto a esto de ser titiritera y cómo están nuestros cuerpos en escena, justo habíamos estado revisando un libro con Vicky, Paisajes Interiores, de Philip Genti, y de hecho en el diplomado recuerdo que en el diplomado de interpretación, que Pierre Rick, que había sido alumno de él, nos hablaba de ese concepto de planeta satélite. Y creo que tiene que ver con una calidad energética y con una manera en que nuestro cuerpo como titiriteros y titiriteras se dispone para el títere o para el objeto, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros usualmente o buscamos ser satélite y el planeta, vamos a girar en torno y el movimiento más importante y el eje, de hecho, del movimiento es ese objeto o es ese títere, ¿no? Que, digamos, en la actuación ese eje, pues digamos que radica en el cuerpo de él o la intérprete. Y también me trae como a la cabeza una lectura de un artículo que yo lo debo tener por ahí, no es muy largo, yo creo que lo puedo escanear, que se llama Lágrimas Invisibles para el Mundo, que es de un actor ruso que entra a la compañía de Obrazov a ser titiritero. Y relata, digamos, como todo el drama de tener que hacer ese giro, digamos, de eje y de energético. Y el texto precisamente se llama Lágrimas Invisibles para el Mundo, porque yo estaba adoptando las posturas más incómodas, mi cuerpo estaba sufriendo y la gente allá al otro lado se estaba riendo del títere porque estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y habla efectivamente, digamos, de esas diferencias entre, digamos, la interpretación actoral y titiritera o de teatro de objetos, que creo que en eso, por lo menos en eso, sí creo que
Yo diría que es muy parecido, digamos. De hecho, hay todo el tiempo como una conciencia de lo que es una necesidad de ocultarse, o si está presente el cuerpo de quien manipula, pues es como que es una decisión consciente. Bueno, esa es mi intervención. Bueno, yo sí vengo del mundo del teatro, lastimosamente. No, mentira, lastimosamente no. Digamos que yo sí tuve una formación que fue paralela en mi caso. Yo hice durante toda mi carrera, hice teatro y títeres a la vez. Hice como una profundización con mi maestro, con uno de mis maestros, y porque pues él era titiritero y tuve ese privilegio. Pero nunca entramos en, digamos que en discusiones o en planteamientos técnico-teóricos, digamos, o teóricos sobre esto, sino que se hacía un trabajo a partir de la exploración y las posibilidades y como el camino intermedio que hay entre el actor dramático y el actor que manipula o que interpreta a través del títere. Ayer yo hablaba con un compañero de la Titerred y decía, yo siempre he visto, y aquí me voy a salir un poquito, y es la interpretación, ¿sí? Más allá de hablar de manipulación o de manipular un personaje desde que se representa como un títere o como un objeto, o si se representa con un cuerpo humano, o si estoy cantando, o si estoy bailando. Para mí el truco, pues yo lo veo así, no es, ya esto es algo muy personal, y es la sensación de interpretar, creo que es la que debe ser la misma, ¿sí? Yo he tenido la posibilidad de pasar por diferentes expresiones artísticas y siempre hago el análisis cuando me bajo. ¿Qué me deja a mí cuando me bajo a un escenario, cuando estoy bailando o cuando estoy haciendo música o cuando estoy actuando o cuando estoy manipulando? Y es el hecho de sentir que interpreté y que expresé algo. Entonces, para mí la sensación de interpretar es la que se vuelve, la que se debe volver global en el arte, ¿sí? Y ya lo que cambian son las herramientas o las formas o los medios que utilizamos para esa interpretación o para esa narración o para esa reflexión. No sé cómo ya siento que eso tiene que ver con el mundo interno de cada artista. ¿Mm? Que se unen y que podemos encontrar esos caminos desde lo teatral y que a veces siento yo que no se debe hacer esa división de teatro y teatro de títeres como cosas separadas, sino son como aletas de una misma cosa. Entonces, digamos que para mí, pues decía el compañero, ¿no? Relaciono lo títere con lo infante y lo dramático teatral con lo adulto, pero resulta que cuando uno está estudiando actuación, lo que le piden es lo mismo, que tenga ese pensamiento títere para poder llegar a crear todos esos mundos desde tu cuerpo. ¿Sí? Y así como el objeto tiene una carga, que si es esta botella, ya es una botella y ya tiene un pasado, tiene unas condiciones, tiene un material, tiene un montón. Lo mismo pasa con el actor, haciendo que nuestro compañero lo planteaba como algo diferente, ¿no? Yo como hombre cargo en un montón de cosas, pero el objeto también, social y culturalmente, ya viene con una carga que es lo que lo hace potente. Y lo mismo pasa con el actor, ¿sí? Entonces, siento que yo ahí, digamos, yo no haría esa separación como ese camino del objeto y del títere como algo más infante y esto no. Siento que todo va hacia lo mismo. Y lo que nos puede, digamos, a generar a poder salir de las estructuras, que creo que por ahí puede ir como la comba al palo, como dicen en mi tierra, es no perder ese pensamiento títere que planteaba, del que hablábamos en la anterior sesión, pero que también podemos relacionar cuando él habla de la llave y de todo de este texto maravilloso, es tener esa capacidad, que es una capacidad en últimas interna de cada intérprete, esté haciendo lo que esté haciendo. Es poder crear todas esas, no bloquear todas esas posibilidades de expresión, las quiera tener frente a la visión que tengo frente a un objeto no intervenido, un objeto intervenido o un títere que está diseñado de una forma o un personaje teatral. Eso es un poco, digamos, que mi visión y mi reflexión, que siempre la pienso así, digamos, desde las posibilidades artísticas escénicas que he tenido, ¿no? No sé, digamos, en otro tipo de artes que no se desarrollen en la escena, cómo se vería eso, ¿no? No sé cómo lo piensa él. De pronto los que construyen, ¿cierto? Ya el hecho de construir, también hay una forma de interpretar, que es, no sé,
qué tan cercana puede ser a la forma de manipular. Lo dejo ahí, pues, como para no alargarme mucho. Dijo una amiga, me silencio. Vale, yo quería hacer una acotación ahí a lo que tú estabas diciendo, John, y es el actor de una u otra manera a veces recurre a objetos para poder cargar el personaje, para poder poner el personaje en escena. Entonces el actor tiene un bastón, el actor tiene un sombrero, el actor tiene una especie Perdón, Juan, te interrumpo. Estabas hablando de que del bastón, del sombrero, los objetos que tiene el actor, a mí se me entrecortó acá, no sé a los demás, entrecortó un poco, si puedes retomar la idea desde ahí, por favor, si eres tan amable. Vale. Estos objetos, o sea, estos objetos le generan una característica misma a la interpretación del actor. Entonces podemos decir directamente en ese momento el actor está haciendo de una u otra forma también manipulados. Una persona que acciona un objeto y que se está apoyando en las características del objeto para enriquecer su expresión como actor, ¿sí? Para apoyarse como actor. Entonces esto hace que la relación teatro humano, como decían, y teatro de objetos sea más que un hilo, es lo mismo, lo que tú decías, son aristas, son aristas de lo mismo. Lo que pasa es que es la función que nosotros queremos darle la que nos lleva a la interpretación misma, a la disciplina misma. Eso era, sencillamente era una acotación, porque me llevaste a eso. Lo que estabas diciendo me llevaste a pensar inmediatamente, pero no, esos objetos que yo utilizo en el escenario van cargados y me dan unas características propias. Además, el actor juicioso, cuando trabaja con el objeto, debe tener un dominio del objeto igual al que tiene el manipulador que está haciendo teatro objetos, ¿sí? Porque es el mismo estudio, ¿no? Lo que de pronto podría variar es un poco que yo no voy, tal vez no, o tal vez sí, porque igual también pasa. Yo puedo hablar con mi bastón y que mi bastón me hable, ¿cierto? Pero digamos que, bueno, hay un poco un planteamiento, incluso el mismo Stanislavski habla del objeto próximo del personaje, ¿no? Y hay un montón de elementos, pero bueno, sería como otra discusión, pero sí, totalmente de acuerdo. El actor teatral, sin necesidad de, digamos que sumergirse en el mundo del teatro de objetos, ya está siendo un manipulador, porque manipula la silla que ya tiene toda una potencia poética, que la mesa, bueno, cualquier objeto, ¿cierto? Pero también tiene que tener la capacidad de hacer que su cuerpo sea ese objeto que tiene esa misma potencia, porque si está haciendo otro tipo de teatro, otro tipo de estilo, y es una cosa minimalista, teatro pobre, qué sé yo, y no tengo esos objetos, mi cuerpo también lo debo entender como una posibilidad de que debo manipular. Entonces siento que ahí hay unas cosas interesantes. Mi maestro decía siempre y era, seguramente va a ser más fácil que el titiritero se vuelva actor a que el actor se vuelva titiritero. Sí. Porque el títere, eso decía él y era mi profe, y fue profe mío de actuación también. Ya voy, Hans, ya voy. Entonces, pero es porque a veces para el titiritero siento yo también, o para el animador, o manipulador, ahí ya eso es otra discusión en cuanto a términos, como tiene una posibilidad de ver el objeto que manipula, entonces a veces entiende como las consecuencias de lo que está interpretando, ¿sí? Porque puede estar todo el tiempo tiene una postura donde puede observar y reflexionar directamente frente a lo que está pasando con el movimiento y la acción. A veces uno como actor se mete o interioriza y es a veces más difícil poder entender cómo me ven, ¿cierto? En cambio yo al objeto lo estoy viendo. Entonces siento que ahí también hay una pequeña diferencia que ahorita recordándome del maestro, siempre nos planteaba eso. Hans, ahora sí que estaba que se hablaba, Hans.
Es que precisamente respecto a lo que tú dices, por ahí lo que sucede cuando haces títeres es que uno suele tener a desarrollar mucho como esa conciencia del objeto o del títere. Pero la conciencia de su cuerpo es otra cosa. Y te digo que es una materia ahí como conflictiva. Personalmente a mí me ha pasado cuando he tenido que poner el cuerpo, cuando hago las primeras veces de hacer manipulación a la vista, era algo que era terrible. Y me acuerda, todos son textos, pero pues finalmente hay uno que se llama Las arrugas del saco, que es del profe Suetsky. Y él habla dice, ves la obra de teatro y ves al actor que señala la luna y dice, oh, qué hermosa luna, no sé, me inspira, me trae este momento. Esa es una manera de generar, digamos, un significado escénico. Pero hay otra manera que tiene que ver mucho con el teatro de objetos, que es que vas a señalar la luna y la gente mira la luna. Y tiene que ver, digamos, con ese desplazamiento, digamos, de el lugar de atención, de quién quiero que cuente la historia, de cómo quiero que se desarrolle. Y tiene que ver con esto que les decía de planeta satélite. En el primer caso es el cuerpo del intérprete, digamos, generando una relación, digamos, con la luna. En el otro es el intérprete diciendo, ¿cómo hago yo para que lo que quiero que vean es lo que está allá? Y eso es muy titiritero. De hecho, en ese mismo libro que estábamos leyendo de Gentil decía que la invisibilidad era como una de esas como enfermedades mentales de los titiriteros, o sea, como que si hubiera como una pulsión ahí extraña con respecto a la invisibilidad. Y es probablemente, creo que ahí hay una, pues a mí me ha pasado, digamos, cuando me encuentro con alguien que ha hecho actuación y todo, claro, como cómo está su cuerpo, cómo hay una comodidad, digamos, ahí. Y a mí personalmente me pasa como titiritera que yo quisiera como que la luz esté bien cuadrada, que tenga una capucha. Bueno, eso era lo que quería. Pero mira que igual tiene que haber una disposición corporal y una comodidad para el manejo, porque si no, eso también como intérprete, si yo no tengo esa comodidad, véanme o no, ¿cierto? Eso afecta a la animación, desde mi humilde punto de vista, ¿sí? Entonces, lo digo yo porque vuelvo y juego, desde mi experiencia que he podido estar en los dos extremos y también unir las dos cosas, porque mi maestro, como estudiábamos teatro, siempre nos llevaba a tener esas posibilidades tanto de desarrollar un personaje teatral y ese mismo personaje teatral interpretado con el cuerpo, interpretarlo como muñeco y hablar además con el muñeco, ¿no? Entonces se vuelve una triple relación ahí vastísima, pero si tú como intérprete, digamos como animador, no tienes una disposición corporal. Yo no tengo, sí, la cámara la tengo activada. Bueno, retomo por ahí que hablaba Juan. Si no tengo esa disposición, también se afecta la manipulación. Entonces siento que, claro, tal vez puede, el truco está ahí, es que uno está acostumbrado a que lo vean desde el principio, ¿no? Cuando de pronto nos insertamos al arte escénico buscando de que el objeto o el títere me protege y no soy yo sino él, que es una disposición además muy bella desde mi punto de vista, porque que a veces siento yo que a veces le hace falta al actor que se mete al mundo de la animación y es ese ego, ¿no? Que ahora no soy yo el punto de atención sino él. ¿Sí? Entonces siento que por ahí digamos que puede plantearse un poquito el punto y es, debería ser igual, ¿sí? Porque igual tengo que tener una disposición, me vean o no, eso no va a ser la diferencia. Mi disposición está en pro de ser ese satélite poderoso, esa luna poderosa que si no está nos inundamos. Si no está la luna, pues la marea no estaría, ¿no? Y no por eso la luna es menos importante que la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, ahí siento que es una cosa también de a veces que tenemos tanto los actores que trabajar para entender que estamos jugando otro papel, que la importancia va más hacia el otro muñeco, pero que no dejo de ser completamente importante y necesario como a veces siento yo como objeto que, ¿quién es más manipulado? ¿El títere o yo soy el objeto que está manipulado? El títere vuelve a manipularme a mí un poco y ahí, bueno, se vuelve un montón de cosas. Pero ya, siento que me estoy hablando mucho.
Fíjate que mientras ustedes conversan, me viene una imagen que es la personificación de un asesino, su cuchillo ensangrentado y el cuchillo ensangrentado, ¿no? Entonces, yo como espectador, ¿hacia dónde centro mi punto focal? ¿Hacia el cuchillo primero o hacia el asesino? O, ¿ves? Yo creo que, adelante, John. Que te vi con la Está intuición. buenísimo el ejemplo, porque es que esto, a mí me parece que eso es lo bonito también del arte, ¿no? Es que quién sabe Ajá. qué voy a mirar, eso depende yo como espectador que me interese más, ver el instrumento, el objeto, porque tiene una mancha roja, o ver la cara del actor que está siendo poderosísima, o imaginarme en los ojos del actor todo ese mundo interno que está desarrollando y por qué hizo eso. Entonces siento que eso también es muy, como el arte, y lo bello de esto es que es relativo, ¿sí? Porque no podemos jugar a decir, va a ver primero el objeto, ¿no? Entonces el pensamiento del Claro. animador, no, eso ve primero el objeto, o el teatral, no, va a ver porque el actor es más grande. Es una cosa bastante compleja ahí, ¿no? Porque siento que va más hacia qué quiero yo contar un poco, ¿no? Perdón la interrupción, Manuel. Ajá. No, tranquilo. Es que me vino esa imagen y precisamente es esa, ¿no? ¿Quién tiene más que contar? ¿Quién tiene más que contar realmente, ¿no? Entonces, ahí es donde, como decía un primer comentario, creo que era de Sergio, cuando tú preguntabas acerca de la definición entre títere y objeto, creo que aquí pasa entre entre el actor y el objeto. Entonces, realmente el actor tiene que saber qué es lo que tiene en la mano. Es como el asesino. El asesino con su cuchillo seguiría siendo el mismo asesino en potencia. Claro, tiene las manos, evidentemente, ¿no? Pero ya con un instrumento como tal, que es algo ya con un propósito ya un poco más definido, creo que la relación es bidireccional. Yo creo que uno necesita del otro. Totalmente de acuerdo. Quería hablar una cosa, justamente en línea con lo que hablaba John Bell y sobre lo que les había comentado del libro de Handspring Puppet. Ya les compartí el link para que lo puedan descargar y también compartí el de Paisajes Interiores de Philip Gentil, que lo encontré, entonces también para que lo puedan leer. Ahí mandé en el chat. Y uno de los puntos que habla Handspring Puppet es la postura devocional que uno debe tener hacia el títere u objeto. Y es justamente que uno, a pesar de que no esté presente o lo esté, el cuerpo debe estar en función del personaje, en este caso, sea el títere, ¿no? Entonces sí es una conciencia del cuerpo muy importante que hay que tener más allá si somos actores de teatro o no. Es importante ese entrenamiento y esa conciencia del cuerpo. Por otro lado, que justamente ayer o antier, estuve hablando con Catalina Moscovich y hablábamos sobre el papel del objeto en la historia del teatro y cómo no solamente se le puede dotar de vida al objeto con todos estos parámetros de animación, de la respiración, de la mirada, sino como un objeto también quieto en función dramática y significativa en la escena también puede adquirir vida. Entonces me parecía algo muy interesante, que también va en relación con el tema de las instalaciones y con todo el tema de ahorita del teatro postdramático y la problematización del personaje, ¿no? Como también un objeto en escena no necesariamente tiene que ser un personaje, pero puede tener una función sinestésica y poética también, ¿no? Bueno, y abre un montón de posibilidades y estaba leyendo que había un libro de Shada Hilarios, que es una chica que trabaja teatro objetos, y cómo el objeto en sí mismo, más allá, digamos, de la ilusión de vida que le podamos dotar como animadores, eh, ya tiene una vida en sí misma, el objeto tiene una vida ya, como la historia con la que está cargado. Son como varios temas que abro, pero creo que van en esa dirección, como tratando de hilar.
Creo que ahí incluso Jennifer hace un poco relación cuando escribe ahí en el chat un poco sobre eso también, ¿no? De todo ese amplio rol que ya traen los objetos al no depender de características antropomórficas. Exacto. Y en cuanto al ejemplo del cuchillo, decía, bueno, uno como director hace una jerarquización de signos. Entonces no es que cuál sea más potente. De pronto el director quiere hacer énfasis en el rostro, digamos como lo hace Bob Wilson y que le manda un cañón de luz solamente al rostro y él le interesa es la potencia del rostro. O si de repente quieres hacer énfasis en el cuchillo y le manda un cañón, una luz puntual al cuchillo, eso depende. Y el teatro también tiene esa riqueza de la que habla John Ver, es que uno procura como director dar el foco hacia donde uno quiere ver, pero también el espectador, el público puede estar bostezando en ese momento o puede estar mirando otro lado, entonces depende. Sí, completamente de acuerdo, Sergio. Creo que ahí también está un poquito, ¿no? Y es la visión que hablas tú que quiera tener, dependientemente del director, el artista, ¿no? Porque a muchos de nosotros creo que nos toca hacer como ese término posmoderno y es el actor creador, ¿no? Aquí el manipulador creador o el animador creador, como, ¿sí? Nos toca hacer, casi siempre terminamos haciendo como un rol genérico donde hacemos todo, ¿sí? O tenemos, por lo menos siempre tenemos la concepción general de lo que queremos contar. Lo que siento es que sí se puede a veces como con esa intención encaminar y llevar al espectador a que se fije más en una cosa o en otra, y creo que los ejemplos de Sergio son bastante acertados para eso. Pero bueno, ahí el mundo es muy amplio en frente a esas posturas, ¿no? 7:30, muchachos. ¿Cómo se pasó el tiempo de rápido? Yo ni había visto la hora. Después de que no queríamos ni hablar, ¿sí Sí, ven? sí. Entonces, hola. Preséntanoslo, Andresito. Saluda, hijo. Diles que muchas gracias por la reunión. Hola, Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Mira, ahí te están mostrando un títere. Y yo quería hablar otra cosa pues ya que me metí a hablar, hablemos más. Y es justamente que aprendimos tanto con Javier como con Pierrick en el diplomado de interpretación, y es ver al títere y al objeto como un partner, como un compañero de escena, no como algo que hay que manipular y ponerle la fuerza, sino ahí es un otro con el cual uno entra en relación. Entonces no es el objeto por sí solo, no soy yo por sí solo, sino es el vínculo y la relación que se da, lo que se hace llamar títere o teatro objetos, que se me hacía muy interesante. Y otro término que se me hacía muy interesante que proponía Pierrick, y no sé si de pronto las compañeras que estuvieron conmigo en ese diplomado se logran acordar, porque hay cosas que no me acuerdo y sería muy bueno hablar, que Pierrick trascendía un poco más allá del teatro de objetos y proponía un teatro de la materia. Y justamente como no era algo antropomórfico, sino se generaba otro tipo de vida a partir de la relación con la materia. Siento que una forma también de encerrar, ¿no? Teatro de la materia. Estaría chévere que nos compartieran información. Pues nosotras tenemos un artículo donde hablamos al respecto, si lo quieren leer con la Vicky. Pues habla sobre la materia y tiene algunos referentes que por ahí pueden ir buscando y cada quien pues hacerse como una idea, porque es que acá se nos hacen otras 2 horas. Y igual me siento muy feliz porque creo que como que tengo muchas ideas en la cabeza. Yo también tengo conocimiento de un texto que se llama El Teatro de las Acciones Mínimas, que también se puede encontrar ahí en Google. El Teatro de las Acciones Mínimas, que habla un poco más desde la puesta en escena y también desde la actuación y la dramaturgia,
pero creo que también se puede aplicar mucho a lo del teatro de objetos y el teatro de títeres, que se llama teatro de las acciones mínimas. Y es un poco como de lo postdramático, así, de lo último, tal vez. Listo, súper, ¿Quieres súper, Andrés. escuchar un poquito? ¿Sí? Dime, Juan. No, pero ya se va a terminar. No, Dale, no, dale, no. porque ya voy a ir cerrando. Vale, no, pues muchísimas gracias. No estaba sencillamente compartiendo con los compañeros y compañeras de acá que estábamos hablando de lo que estamos escuchando y hay cosas interesantes que nos van a dejar, que nos dejan, como dice Hams, nos dejan una serie de ideas, una serie de cosas. Las ideas y la creatividad están ahí. Y muchísimas gracias por este espacio, compañeros. Es bien chévere encontrarnos y pues, Vale, Juan, muchas gracias a ti por venir y a todos los compañeros por volver este segundo sábado a estar aquí con nosotros en este espacio que en últimas, creo que lo más chévere de estos espacios que estamos promoviendo es simplemente que no tienen ninguna ambición más allá de encontrarnos y hablar. Siento que muchas veces nos hacen falta estos espacios y qué bueno que la virtualidad nos haya llevado a esto. Seguramente sin pandemia no nos estuviéramos encontrando de una manera tan espontánea, ¿cierto? A veces es decir, voy a trasladarme a tal lado, a sentarme, a escuchar, pero todos desde la casita, el sábado 6 de la tarde podemos estar aquí conversando y potencializando ese pensamiento títere que tanto queremos como seguir enriqueciendo. Entonces, nada, vamos cerrando porque pues la idea también es como mantener también esos horarios ahí como siempre para que no se nos vuelva una cosa que dura un día una cosa, un tiempo y otro día otro, sino tener esa hora y media. Muchas gracias a todos. Muy pronto vamos, igual están las grabaciones de esto para que quiera por interno también al contacto que aparece ahí en el flyer y vamos a ir haciendo como unos clips. Es un material bastante pesado, pero lo vamos a ir compartiendo. Entonces también está ahí y de pronto miramos también si se grabaron los chats para compartir los links. Entonces nada, la idea es que nos puedan seguir ahí en @titerresbogotá. Siempre vamos a tratar de estar como posteando los próximos encuentros y los materiales para que nos sigamos encontrando y aquí hablando y a escuchar. Creo que para todos es muy enriquecedor. No sé, Hans, si vas a decir algo. Nada, que ahí les compartimos el artículo si quieren o por otro lado. Oh, No mira es que largo. ahorita se me ocurría que estaría chévere como poder mirar cómo subimos información, ese tipo de información también en redes para que abrir ese mundo y que de pronto Ay, alguien entre y sí, lo mire así no esté en este sí. Lo conversatorio. que decía Jimena, me parece que abramos el grupo de Facebook, si ustedes están de acuerdo, y ahí subimos esa información, Sí, sí, si sí. les parece. Total, Vamos a total. hacer ese enlace porque no está enlazado todavía las dos cuentas de Instagram y de Facebook, pero la idea es enlazar Ok, y empezar a mirar cómo desde allá podemos subir toda esa información. Entonces ahí siempre va a estar ok. para todos. Chévere que sigan rodando la bola cuando vean el flyer y que podamos ser más y poder escuchar más voces, ¿no? Creo que hay mucho por compartir. Entonces, de esta manera damos cierre a este espacio y bueno, esperamos siempre sobre el miércoles estar sacando información sobre de qué vamos a hablar el próximo sábado. Así que nada, siempre bienvenidos a este espacio. Un abrazo para todos, se les quiere y buen fin de semana, buena semana. Compañeros, Tres puentes seguidos para si que uno quiere, viajen. Creo que para, por primera vez vamos a replantear los festivos en Colombia. Cuídense mucho, gracias por todo, abrazos. Gracias. para Feliz Fuerte proponer, noche. si uno abrazo. quiere, Chao. Gracias si uno para quiere todos. proponer un tema, Gracias. perdón, si uno quiere proponer un tema para trabajar en la mesa, cómo hace uno? En el mismo chat donde se manda la invitación, que es el mío, o ahí por la mesa de comunicaciones, para los que están en la Ok, red, por cualquiera de las mesas pueden Mesa hacerla. académica. No, ok, es por lo que Andrés está en la de comunicaciones, digo. sí. Entonces, Ah, se ok. pueden lanzar ahí Exacto, sí. conmigo, pero para Pero los que no hacen incluso, parte de la red. Andrés, si quieres hacer parte de la mesa, te podemos agregar. Ujú. Pues No, planeamos, digamos.
No, pues así está chévere también, ¿no? Está bueno también así, digamos que hay cosas para compartir y creo que las puedo compartir en las reuniones también chévere. Pues Sí, no, entonces tengo una para, mano de chats, pero no, gracias, bonita. Yo puedo ir ahí aportando a los de ustedes directamente también cualquier cosa. y para De los compañeros guanches. que no están pues ahí pueden hacer, está súper chévere que puedan tener la iniciativa de decirnos, mire, me parece chévere esto y quisiera que habláramos de eso por el chat donde se les manda la invitación, ahí por ese WhatsApp pueden enviarlo, lo ponemos en consideración como siempre hacemos con todos los temas y vamos para adelante cuando quieran. Ay, yo no sé por qué lo pongo solo para Sergio, si yo quiero mandar un mensaje a todos. Quería Gracias, subir el Hans. artículo. Ya te lo mandé 2 veces. Yo soy muy mala para esto de la ¿Dónde tecnología, dice? no. Yo ya lo todos. comparto, yo ya lo Dices comparto todos. para todos. Gracias. Gracias. Gracias, No gracias. se Bueno, un desconecten un abrazo, se les segundo, yo quiere, lo nos vemos comparto. pronto. Pues si quieren Jennifer, por favor, es un texto cortico, ahí lo bueno es que hay algunos referentes sobre el teatro de materiales. súper. Hoy un segundo, ya se los comparto. Y a los que no son de la red, muy pendientes de nuestras redes, @Titerred Bogotá, donde somos, esto es solo una parte, somos mucho más. Así que Sí, señor. Claro síganos. que sí. Eso Muy es, bien. pendiente, eso es. @Titerred Bogotá y ahí se van a enterar. Incluso por ahí viene una rifa, pendiente muchachos, que hay mucho material interesante, así que pendiente. Listo, ahí ya envié el documento, revísenlo por favor. Física y metafísica del títere. Gracias. Listo. Bueno, Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Yo me desconecto al final para guardar todos los archivos guardaditos. Gracias, John Ver, un Gracias. abrazo. Gracias, John Bert. Gracias, John Ver. Gracias, Gracias a John Ver. todos. Nos vemos todos. el otro Gracias. Ay, sábado. muchísimas gracias. Gracias, John, y a todos y a todas. Un abrazo Bueno. enorme. Por favor, cuidémonos. Chao. Seguro. Chao. John Bert, ¿qué tal si ponen la musiquita que abrió con que ahorita es Ay, el se hicieron convocatorio? con musiquita. Claro que sí, claro que sí. Chao. A bailar, a bailar. Hijo, estoy guardando algo, déjame ver. Gracias, muchas gracias. Voy. Eso, y sí, eso. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us here at the Millennium Stage. Now, please welcome. Chao.